Bueno, bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a hablar sobre el siguiente tema y es sobre el camino necio o el buen estudiante. Resulta que hay un problema en el trading y pasa que la mayoría de las personas que entran fracasan. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, ya sea por el ego de las personas o por la falta de conocimiento en este negocio o la falta de información realmente orientada, porque tú puedes aprender gratis por internet, pero ¿cuál es el problema? Que vas a encontrar toda la información desordenada y te va a tomar mucho tiempo. Es el camino del necio. O el buen estudiante, ¿cuál es? Desde ese punto tú vas a elegir quién quieres ser y esto va a definir en grande, en gran impacto, en gran medida, cuál va a ser tu destino. Hay dos caminos, el camino necio y el buen estudiante, ¿vale? Antes de continuar te quiero invitar de una vez a que empieces a dejar tu ego, ¿vale? ¿Qué es ese ego? El ego es esa voz que cree que todas se la sabe o que se niega a aprender porque algo le dice, no, yo ya vi esto y yo ya sé qué es eso, ¿vale? Entonces desde ese punto ya deja esto y en serio ponte en modo alumno. Por algo tenemos una boca y dos orejas para escuchar más de lo que hablamos, ¿no? Entonces, aprende, ponte en modo niño que está aprendiendo, ¿vale? Y ya. Te voy a explicar. Hay dos caminos en el trading. Está el camino necio y el camino del buen estudiante. ¿Cuál es el camino necio? El camino necio, bueno, no necesariamente simplemente es porque sea necio, sino simplemente el camino necio o el camino desorientado, ¿vale? ¿Cuál es el camino desorientado? ¿Qué quieres? Bueno, realmente podemos aprender gratis en YouTube. Pero ¿qué es lo que pasa? Vas a tener que aprender un montón de cosas, ver 200 horas de clase. Por ejemplo, si esta guía a ti te dura 80 horas de clase, vas a tener en YouTube que ver unas 400 horas de clase. Y en serio, esto es sin exagerar, que te puede tomar a ti de un año a año y medio para que realmente aprendas. ¿Y qué vas a aprender allá? Pueda que aprendas una estrategia, pueda que aprendas uno que otro conocimiento y estés aplicando todo eso de manera dispersa en el mercado. ¿Qué es lo que pasa cuando tú aplicas eso de manera dispersa en el mercado? ¿Qué pasaría, no? Cuando tú aplicas eso, vas a cometer muchos errores. Errores que te van a costar a ti dinero y tiempo. En lo personal yo fui de los que tomó ese camino y por eso me tardé tanto en empezar a ganar. Lo que gano hoy en día pues es gracias a todos esos errores, a todas esas 400 horas. Bueno, realmente creo que fue mucho más porque fueron casi 2 años de estar totalmente perdido, viendo lo uno lo otro, restringiéndome de todo, ¿vale? Porque creía que estaba aprendiendo, pero realmente perdí, llegué a quemar más de 45 cuentas, bueno, 43, 45 cuentas aproximadamente. Y todos estos errores realmente son algo que lo hacen reflexionar mucho a uno y hacen que cambies mucho, porque es mucho dinero perdido, mucho tiempo, mucha inversión y hay puntos donde sientes que nada vale la pena, ¿vale? Pero hay dos caminos, ¿vale? Yo siempre tuve la oportunidad de pagarle a algún mentor y no lo niego, tuve el dinero, tuve la oportunidad de hacerlo, pero no quería. Yo quería aprender gratis. Yo quería hacerlo. Al final tuve que también pagar, porque fui estafado. Pagué bots, pagué señales, me vendieron falsos fondeos, me vendieron falsas estrategias, me vendieron estrategias que más adelante me enteré que ya estaban subidas en YouTube y eran gratis. Me estafaron un montón, perdí tiempo. De todo eso uno aprende, ¿vale? Y realmente hay buenos mentores, porque hoy en día conozco mentores que realmente son buenos y son unos cracks, ya están al nivel de uno. Pues en ese momento yo era estudiante, ahora soy un mentor. Pero el punto es este, si yo hubiera elegido ser un buen estudiante, esos 5 años que a mí me tomó aprender, aplicar y empezar a ganar, me hubiera tomado a lo mejor un año. Y realmente son de esas cosas que en algún punto te arrepientes y dices cómo me gustaría retroceder el tiempo para no hacerlo, para tomar el camino correcto.
Eso es lo que uno reflexiona muchas veces. Pero también digo, si eso no hubiera pasado, yo no estaría aquí enseñándote. Porque a partir de eso, cuestiones de la vida simplemente pasa. Y entonces tú tienes la oportunidad de ser el buen estudiante. Eso que a mí me hubiera gustado poder hacer desde el inicio, pues porque cuando netamente puro empecé, yo no tenía los recursos para pagarme un mentor. Cuando estaba en un camino medio, pues ya lo podía hacer, pero ahí es donde no quería. Pero cuando realmente empecé desde cero, cuando me introduje al trading por primera vez, tenía que pagar un mentor, un curso. Yo no sabía, ¿vale? Y aparte, bueno, muchos de esos mentores no ofrecen la realidad, no enseñan la realidad. Entonces, creo que te debes sentir afortunado tú de que diste con un excelente mentor que a partir de prueba, error, falsas expectativas, de a través de errores, de miles de pruebas y ensayos, ha llegado hasta donde está a día de hoy. Y no se trata de lo que haya pasado o no haya pasado. El punto es que yo a ti te quiero enseñar desde la realidad. No te quiero vender cosas falsas. Simplemente es algo que es muy escaso en el mercado y es que te hablen con honestidad. ¿Vale? Entonces, con eso que te compartí un poco de mi experiencia, te digo que a mí me hubiera gustado ser ese buen estudiante, pero no me arrepiento de haber sido el malo, el necio, el desorientado, porque si no fuera por eso no estaría aquí enseñándote, ¿no? ¿Cuál es el camino del buen estudiante? El que quiero que tú te enfoques en tomar, ¿vale? Porque solo hay dos destinos, fracasar y rendirse o fracasar y ganar, ¿vale? Pero ¿qué pasa con el buen estudiante? Ese es el camino del desorientado. Hay dos caminos para el desorientado. Fracasar y rendirse o fracasar una y otra vez y otra vez y otra vez. Y yo fracasé una y otra vez durante 2 años. 43, 45 cuentas quemadas. Y gané. Y perdí, y perdí, y perdí hasta que gané. Porque es canónico. Pero ¿qué pasa cuando tú eres el buen estudiante y quieres ser el buen estudiante? ¿Vale? Tú no tienes que tener una historia triste para ser exitoso. Eso quiero que te lo quites y te lo saques de la cabeza, ¿vale? El buen estudiante puede estudiar, esforzarse, perder también, porque puede perder y ganar. El buen estudiante tiene que esforzarse, orientarse y ganar. El buen estudiante, en pocas palabras, es el que es orientado. Y en este caso, pues tú estás siendo orientado por un mentor, que ese mentor soy yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú estás siendo orientado, ¿vale? Si te metiste a esto, déjame decirte que te espera un buen camino. Pero si tú quieres mantener esa línea del buen estudiante, debes entender que te va a tomar tiempo y esfuerzo. No hay quien te lo diga de manera cruda y dura, así. Pero eso va a tomar tiempo y esfuerzo y estudio y sacrificios. Sacrificios de no comprarte eso, sacrificios de dejar de ir a las fiestas, sacrificios de dejar de salir tanto con amigos. ¿Para qué? Para dedicarte a estudiar, para dedicarte a practicar, para dedicarte al trading completamente, ¿vale? En tus tiempos libres. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo llegarías tú a dejar tu empleo en algún punto si te va bien el trading? Tienes que esforzarte más que los demás, estudiar más que los demás. Y de aquí a un año canónicamente, si mantienes ese ritmo de estudio y de práctica y de repaso, vas a estar por encima del 90% de las personas. Y nuevamente lo digo, no todos van a culminar esta guía, pero aquellos que lo hagan, pues ojalá la mayoría, porque esa es la meta, aumentar porcentaje de casos de éxito. Bueno, entonces si te metiste a esto, déjame decirte que te espera un buen camino, pero tomará tiempo y esfuerzo. Y déjame decirte una creencia limitante. Si tú tomas el camino del buen estudiante, déjame decirte que la vida puede ser bonita siempre, siempre, si eliges el camino del esfuerzo crudo y duro. Y no vivirás por etapas, como en el camino del necio, que tuvo una etapa dura donde perdió, solo perdió, solo perdió, y otra etapa donde ganó, donde solo ganó, y otra donde lo estafaron, y otra donde tuvo que pasar por ese camino jodido simplemente por necio. Pero tú no tienes que pasar por eso. No tenemos que fallar 2000 veces para ganar. Eso es una creencia limitante y también al mismo tiempo es ego. Yo en ese tiempo considero tenía mucho ego y no era capaz. Hoy en día, si llega un mentor
o un estudiante y me dice, hey, tengo esta estrategia, tengo esta nueva perspectiva de mercado, tengo esto, yo te escucho y aprendemos juntos. Porque antes yo era alguien que rechazaba directamente como el esfuerzo, porque quería lograrlo en menos tiempo, porque me decían que tomaba tiempo de esfuerzo, y yo quería lograrlo ya, y no se puede, así no funciona. Hay algo que se llama procesos de gestación. Si yo quiero tener un hijo, no voy a embarazar a 10 mujeres para tener un hijo más rápido, así no funciona. Las embarazo a las 10 y tengo que esperar 9 meses. Eso es un proceso de gestación. ¿Qué es un proceso de gestación? Un proceso donde construimos, donde estudiamos, donde trabajamos, donde se mantiene un enfoque alineado para llegar a un objetivo. Eso es un proceso de gestación. Y bueno, yo en ese entonces no lo comprendía. Pero entonces déjame decirte que tú no tienes que pasar por el camino que yo pasé necesariamente para tener un éxito inmensurable. Tú no tienes que pasar por lo que yo pasé para tener un éxito donde ganes miles de dólares semanales. Hace poco, en una sola operación, generé ahí $2,300 en cuestión de 2 días. Pero para llegar a este punto tuve que pasar por un camino de mierda. Pero no quiere decir que para que tú también puedas llegar en algún punto a ganar esto, ya sea con Forex, con otro mercado, con el que sea, para que tú llegues a este punto, tú tienes que pasar por el necio, ¿no? Tú tienes que ser simplemente un estudiante. Sí, pero realmente el necio al final se termina convirtiendo en el buen estudiante si es que nunca se rinde. Porque así es como pasa. Y al final me tuve que recuestionar todo, volver a empezar, hacer un feedback y volver como a empezar de cero, pero con la experiencia, ¿no? Y tuve que simplemente entender que tomaba tiempo y esfuerzo y me dediqué a poner el esfuerzo duro, crudo, cada día. Y sentía el dolor de la disciplina y aún se siente, pero ya no siento arrepentimiento, porque aunque a veces pierda dinero, ahora me controlo, ahora hago las cosas bien y eso hace que no vivas por etapas. Verás que desde pequeños, bueno, a lo largo de nuestra vida, nos meten como una ideología de que dicen, oh, después de la tormenta viene la calma, y después de la calma viene la tormenta. Esto es simplemente un reflejo de estar buscando saliendo de nuestra zona de confort. Cuando tú estás en zona de confort, calmas la tormenta, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando sales nuevamente de la zona de confort? Alborotas la tormenta, pasan nuevos problemas, nuevos retos y vuelves y te conformas y se calma la tormenta. Y vas escalando, vas como en tendencia alcista. Escalamos tormenta, descansamos, escalamos tormenta, confort. Pero ¿qué pasa? Que la gente se lo tomó literal. Se tomó literal esto de las etapas y cree que hay etapas donde simplemente va a haber algún problema, van a pelear con algún familiar, va a pasar algo malo, van a perder dinero, van a fracasar en algo. Eso es una creencia limitante que está mal interpretada. Bueno, y realmente simplemente es una creencia que se tiene que trabajar y al final eliminar. No tenemos que fallar 2000 veces para ganar, ¿vale? Eso es una creencia limitante y al mismo tiempo es ego. Ego de aceptar que podemos lograr grandes cosas a través del esfuerzo y el trabajo, ¿vale? Y no tenemos que estar viviendo por etapas donde pasamos tormenta y calma. Simplemente si tú te comprometes en poner el esfuerzo duro y crudo cada día, ¿qué va a pasar? Que la tendencia se va a volver general, ¿vale? Vas a estar a la alza todo el tiempo y vas a ignorar esos pequeños errores, esos pequeños fallos y las vas a trabajar como parte del proceso. Entonces eso es lo que va a pasar. La vida puede ser bonita siempre, todo el tiempo, sin problemas, solo si eliges el camino del esfuerzo, el camino de no tener esos vicios que te hunden, ¿vale? Entonces esto es como un síndrome del impostor que se soluciona poniendo el trabajo con disciplina y ya, eso es todo. Si algún momento sientes que no, si algún momento tú te sientes no merecedor de lo que estás haciendo, de lo que tienes o de lo que estás aprendiendo, es porque no estás poniendo el trabajo con disciplina y ya. Es porque no estás alineado con tu objetivo. ¿Vale? Entonces no tenemos que tener una historia triste para ser exitosos. Estamos muy acostumbrados a que en todo lado alguien nos cuente una historia triste, alguien que es exitoso nos cuente una historia triste para ser exitosos. Pero realmente sí pasa que a veces esos mismos golpes de esas historias nos moldean
para llegar a ese punto de éxito. Pero nunca he visto a nadie que te diga que no necesitas una historia triste para ser exitoso. No la necesitas, porque no tenemos que ser tan necios. Simplemente si nos enfocamos en trabajar, en disciplinarnos, en ser pacientes, todo se puede dar. Es como crear riqueza de manera natural y no sabes por qué. Porque te enfocas en trabajar mucho y duro y te das cuenta que no necesitas una historia súper triste para ser exitoso. Obviamente, si tú pones tiempo, esfuerzo en un camino hacia alguna meta, obviamente durante el camino van a salir tropiezos, van a salir uno que otro fallo, va a pasar lo uno, lo otro y vas a tener muchas anécdotas durante tu camino, durante tu historia, ¿vale? Pero no necesitas tener una historia triste para ser exitoso. Realmente necesitas es empezar a trabajar y poner el esfuerzo, ¿vale? Entonces, necesariamente, los fallos son parte del camino y esa es tu historia, ya está. Tienes que trabajar y esforzarte. Pero ¿qué pasa si tú no eres capaz de trabajar y esforzarte? Que vas a empezar a hundirte y ahí es cuando eres un necio desorientado. Cuando llegues a ese punto en el que fracasas, en el que debes elegir o fracaso y me rindo o me tomo esto en serio y empiezo a ganar. Porque como trader llega a ese punto donde tienes que elegir. O no puedo seguir así porque sigo quebrado toda mi vida. O me tomo esto en serio y empiezo a ganar. ¿Vale? Entonces ahí es donde todas esas cosas pasan y ahí es donde salen nuestras historias. Y esa historia inevitablemente va a tomar tiempo. Entonces, ¿qué te invito yo? Yo te invito a que te esfuerces, a que entiendas que tú puedes elegir ser necio, perder mucho tiempo y tener esa historia, esas anécdotas y de igual manera terminar en el mismo punto o ser el buen estudiante que igualmente va a tener esas historias, esas anécdotas y va a ser exitoso simplemente porque eligió el camino del tiempo y el esfuerzo. Entonces, así es como pasa. Necesariamente los fallos son parte del camino y esa es tu historia, ya está. Entonces por eso es que yo como mentor, cuando hacemos en vivos, te invito a que preguntes lo que quieras preguntar, no me importa. Sea sobre la vida, sea sobre el trading, sea sobre algún vicio. Si tú quieres dejar algo, yo también te puedo ayudar a trabajar en eso. Pero eso lo trabajamos en los Zooms, en los en directos, cuando hacemos las clases aquí dentro de la academia, ¿vale? Entonces, eso es todo. Te invito a que si tienes dudas, preguntas, porque para eso estoy yo, para orientarte, para que cuando te sientas desorientado, vengas a mí y yo te orientaré nuevamente. Entonces, eso es todo. Te quería compartir este énfasis para que elijas quién quieres ser y cuál quieres que sea tu camino. Ganar o ganar, fracasar, rendirse o fracasar y ganar. Ya empezaste, tienes que ganar sí o sí, pero ya depende de ti. Si lo dejas en algún punto, más adelante te arrepentirás y a lo mejor vuelvas. Y aquí estamos, trabajando cada día por mejorar esos casos de éxito, ¿vale? Entonces, si te metiste a esto, pues te invito a que le metas el trabajo, a que pongas el esfuerzo. Bueno, entonces eso es todo. Con esto también ajustamos un poco las expectativas y dejamos hasta aquí claro, ¿vale? Entonces, con esto claro, nada, vamos a dar esta clase hasta aquí y ya nos vemos en las próximas que ya vamos a ir tocando unos temas más técnicos, ¿vale? Entonces, ten buen día, buena tarde, buena noche, hasta la próxima.